Nuestro Padre, grande y maravilloso Dios, te damos muchísimas gracias por este hermoso día. El día del Señor realmente es para nosotros un día de deleite, de gozo, de reposo. Es el día esperado. En este día nosotros sabemos que tú estás de manera especial con tu pueblo. Nos das tu amor, nos das tu palabra, nos das la santificación de nuestra alma y nos preparas para el cielo. Nos estás preparando para salir de este presente mundo malo y habitar la ciudad celestial. Gracias por darnos nuestra santísima fe, que es ese instrumento maravilloso para viajar hacia ti y estar contigo de manera real, aunque, digámoslo así, virtual. Te damos muchísimas gracias por este día hermoso, por el culto en la mañana, la clase, el compañerismo con los hermanos, y ahora porque podemos reunirnos en este resto de tarde, en esta hora que tenemos, para estudiar otros temas muy importantes de tu palabra y aprender las doctrinas fundamentales de la Biblia con miras a hacernos miembros oficiales de una iglesia local bíblicamente constituida. Te damos gracias por cada hermano aquí y te pedimos que nos bendigas en este estudio, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a repasar en imágenes las doctrinas que ya hemos visto. Esta imagen que está en la pantalla corresponde a ¿cuál doctrina? Inspiración plenaria y verbal de la Escritura. Qué hermoso es descubrir que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Esta imagen, la grandeza y soberanía de Dios. Nuestro Dios tiene que ser grande. Dice la Escritura, en Israel es grande tu nombre. Dios es conocido en Judá. Y en otra porción dice, engrandeced a Jehová conmigo. Nuestro Dios es grande. Y aquí vimos sus atributos, que son unos atributos maravillosos. Y hoy en la clase de Cantar de los Cantares vimos un atributo que no estudiamos ese día en esta clase. El deleite en Dios. El deleite en Dios. Dios es un ser deleitoso. Por eso es que queremos estar tan cerca de Él, porque Él es deleitoso. Estar con Él es un deleite. Y esta imagen, la doctrina de la Santísima Trinidad, un misterio. Dios se ha revelado a sí mismo como un ser triuno o trino. Y eso, el verdadero cristianismo es trinitario. Hoy vimos que Juan el Bautista, se dieron cuenta en el sermón de Juan capítulo 3 del 31 al 36, del 32 al 31 al 36, que Juan Bautista era trinitario. ¿Sí se dieron cuenta en la explicación? Dice Juan el Bautista, el Padre ama al Hijo. Y uno dice, eso se lo reveló Dios a Juan porque los judíos no son trinitarios ni aún el día de hoy, que tienen el Nuevo Testamento para leerlo. Pero Juan Bautista era bautista y trinitario. Así que ahí tienen ustedes. Pues. Sí, Juan era de los nuestros. Muy bien. ¿Esta imagen corresponde a cuál doctrina? El decreto de Dios. La doctrina del decreto de Dios. Dios, desde la eternidad, decretó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Desde lo más grande, como es la muerte del Señor Jesucristo, el evento más importante de la historia, hasta lo más pequeño, que es la caída de un cabello, incluyendo las cosas malas, las cosas buenas, los pensamientos de los reyes, la suerte que se tira en un dado, cualquier evento que supuestamente es por azar. Nada es por azar, todo está bajo ese decreto. Pero Dios lo hizo de tal manera que Él ni es el autor del pecado, ni constriñe, ni quita la libertad, el albedrío, la voluntad de sus criaturas, sino que más bien las establece, afirmando o confirmando las causas secundarias que producen los eventos. Esa es la doctrina del decreto eterno de Dios. Y vimos que esa doctrina del decreto eterno de Dios se divide en dos partes. Primero, el decreto de todas las cosas que suceden en la historia, y utilizamos un término teológico que lo utiliza el hermano Lorraine Butner en su libro, que es el término predeterminación. El decreto de Dios tiene que ver con la predeterminación de todos los sucesos, pero el decreto de Dios también incluye la salvación de los seres humanos. Y por eso esta imagen representa ¿cuál doctrina?
la doctrina de la predestinación. Y la semana anterior que estuvimos estudiando vimos que la Biblia enseña claramente la doctrina de la predestinación. Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo a unos hombres para salvación, habiéndolos visto como una masa caída, putrefacta, mala, depravada. Dios eligió a unos para salvación y a otros decidió dejarlos en su justa condenación. El pastor Julio dijo hoy en su sermón algo muy fuerte, que estoy seguro que si hubiera posibilidad para preguntas, todo el mundo hubiera preguntado. Que cuando usted estuviera en el juicio final, parado al lado de Cristo, y sus hijos no se arrepintieron, y usted viera a sus hijos siendo arrogados al infierno, usted se iba a alegrar. Eso es duro. Pero el único que dije amén en la congregación fui yo. De resto nadie dijo amén. Hijo, ¿me regala un vasito con agua, Javier? De resto nadie dijo amén. ¿Por qué? Porque ustedes no saben que cuando nosotros estemos glorificados, vamos a tener, nosotros ya tenemos la mente de Cristo, ya la tenemos, la Biblia dice, pero sin duda aún nos falta ver las cosas como Cristo las ve. Tenemos la mente de Cristo, pero no tenemos todavía la plenitud de la mente de Cristo. Cuando Cristo envía al infierno a todos los que no quisieron creer en su evangelio, eso va a ser de gran alegría para todo el cielo entero se va a gozar, y nosotros tendremos una mente que es capaz de entender la gloria de la justicia de Dios. Es decir, en la doctrina de la predestinación, la condenación de los reprobados. Los reprobados son aquellas personas que, habiéndose ellas mismas convertidos en criaturas malas y habiendo ignorado y rechazado voluntariamente el evangelio del Señor Jesucristo, ellos mismos se causaron su autocondenación, la cual Dios ejecuta en perfecta justicia. Y cuando veamos la justicia de Dios condenar a los réprobos, nosotros nos alegraremos, como enseñó hoy el pastor en su sermón. Esta es entonces la doctrina de la predestinación, que tiene este elemento. Elección, que es algo positivo. Recuerden que Dios, para salvar a los elegidos, dice el libro de Isaías, que tuvo que desnudar su santo brazo. Recuerden que Dios no tiene brazos. ¿Cómo se llama esa figura cuando Dios toma formas humanas? Antropomorfismos. Dios, dice la Escritura, desnudó su santo brazo para rescatar de la podredumbre a los impíos. Pero para condenar a los reprobados, Dios no hizo absolutamente nada. Ellos causaron su propia condenación. Y entonces nosotros hablamos de una predestinación asimétrica, distinta a una enseñanza que hay en otros círculos reformados, que es la doble predestinación. La doble predestinación es que Dios ejecutó de la misma manera la salvación de los impíos como la condenación de la salvación de los elegidos como la condenación de los reprobados. Es decir, hay hermanos cristianos y reformados que enseñan una predestinación positivo-positivo y se conocen con el nombre de supralapsarios. Los hay y hay bastantes, sobre todo en el pasado, en la historia de la iglesia. Hoy en día menos, pero los hay. La iglesia reformada clásica, tanto presbiteriana como bautista, enseñamos predestinación positivo-negativo. Positivo-negativo. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Positivo-negativo. Muy bien. Hoy vamos a ver, como parte de todo esto, como parte de la doctrina del decreto de Dios, como parte de la doctrina de la predestinación, un misterio que hay en la Biblia, que la iglesia lo ha conocido desde siglos anteriores, pero que en el siglo XX ha estado totalmente omitido, ocultado, debido a la fuerte tendencia de la iglesia contemporánea sobre el libre albedrío humano. Se saca por completo de la escena la doctrina de la predestinación, la doctrina de la elección y este misterio, el misterio de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana.
Y esa imagen que ustedes ven ahí en la pantalla, en el margen izquierdo de la pantalla, va a identificar el misterio. En el lado derecho de la imagen, ustedes ven el arco iris. Ese arco iris representa la acción soberana de Dios sobre la tierra. Y en el lado izquierdo ven a un hombre y una mujer sembrando, arando la tierra y sembrando para recibir cosechas. Esa imagen representa la soberanía de Dios. Si Dios no envía la lluvia, no hay cosecha. Y el otro lado de la imagen representa la responsabilidad humana. Si el hombre no siembra, tampoco hay cosecha. O sea que para que haya cosecha, ¿qué tiene que haber? Siembra y lluvia. O lluvia y siembra. Esa ilustración nos presenta este misterio maravilloso de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y este misterio es muy importante, muy, muy importante. ¿Saben por qué? Porque así funciona este mundo. Este misterio es esencial para nosotros mantenernos en la fe. Recuerden que debemos vivir por fe y no por vista. Y un alimento, un nutriente vital de la fe cristiana es este misterio. Vamos a verlo entonces en la Escritura. Los textos hablan por sí solos. Comencemos con Génesis 45, del 5 al 7, el caso de José vendido a Egipto. Génesis 45, del 5 al 7. Dice la palabra de Dios: José se descubre a sus hermanos. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Observen con cuidado el verso 5, cómo comienza diciendo: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá. Pregunta: ¿quiénes vendieron a José para Egipto? Sus hermanos. ¿Lo hicieron ellos o lo hizo Dios? Lo hicieron ellos. José está diciendo ahí claramente: ustedes me vencieron. Es más, ¿ustedes por qué están tristes? Porque están arrepentidos. ¿Están arrepentidos de qué? De haberme vendido. Entonces, ¿quién lo vendió? Ellos lo vendieron. Eso es la responsabilidad humana. ¿Tuvieron deseos pecaminosos, envidia y deseos homicidas los hermanos de José en su corazón para querer matarlo y al final enviarlo a Egipto? La respuesta es sí. Ellos tuvieron los deseos, ellos tuvieron las intenciones, ellos quisieron hacer eso y lo hicieron. Pero lo que ellos hicieron era exactamente lo que Dios había decretado. ¿Ven? Por eso es un misterio. Son 2 líneas paralelas que debajo del cielo, en nuestras mentes, jamás se podrán juntar. Nunca podremos ver la intersección de estas 2 líneas. Siempre las tendremos que contemplar paralelas, es decir, las 2 al tiempo, no la una sin la otra. Si nosotros nos cargamos hacia la soberanía de Dios, nos volvemos deterministas o fatalistas. Los musulmanes son deterministas o fatalistas. Y si nos cargamos hacia la responsabilidad humana, nos volvemos activistas. Activistas o arminianos, como se conoce en el argot teológico. Así que nosotros tenemos que tener las 2 líneas. Pregunta: ¿están en este versículo las 2 líneas?
Sí. Vamos a ver la otra línea. Porque para preservación de vida me envió Dios. ¿Qué usó Dios para enviar a José a Egipto? La responsabilidad, la libertad, la libre elección, y lo más tremendo de todo es el pecado de sus hermanos. Por eso les dije en otra clase, la clase de la sabiduría del bien y del mal, que Dios manipula el mal sin tocarlo. No sé si ustedes le han dado mente a eso. Eso es tremendo, ¿sí o no? Dios manipula el mal sin tocarlo. Él no es el autor del mal, pero Él permite el mal, pone ciertos frenos. ¿Hubo algún freno especial en la venta de José a Egipto? Claro que sí. Si Rubén no interviene, ellos lo hubieran matado. Pregunta, ¿podían matar a José? ¡No! Porque el plan decreto de Dios era que José llegara a Egipto. Así que Dios iba a reprimir. Hay un pasaje muy hermoso que dice: la ira del hombre, ¿cómo es? No obra la justicia de Dios. Exacto. Tú reprenderás el resto de las iras. O sea, esto está por todas partes. O sea, esta enseñanza está por todas partes. Dios permite solo el mal que Él ajusta o encaja en su propósito. El resto lo reprende, lo reprime, lo detiene. Por eso José no podía morir, aunque sus hermanos quisieron matarlo. Por eso Dios puso en el corazón de Rubén salvarlo de la mano de sus hermanos. O sea, ahí ven claramente en este primer ejemplo que ahí están las dos líneas. Y José, que era un teólogo tremendo, José era un teólogo de raca mandaca, como decimos aquí. Tremendo. José sabía más de Dios que cualquiera. José aclara que eso sucedió así debido al propósito de Dios. O sea, José conocía más allá de lo que le había sucedido. ¿Y ustedes creen que por qué José se sostuvo? Porque creyó las promesas de Dios. ¿Cuáles fueron las promesas de Dios que Dios le dio a José? O que sus hermanos y su papá se iban a inclinar ante él. ¿Creyó eso José o no? Claro, y por eso fue que se sostuvo. En otras palabras, José era un viajero frecuente de la máquina del tiempo, como les he enseñado, ¿sí o no? José creyó que Dios lo iba a colocar como preeminente sobre sus hermanos y su papá, conforme al sueño que le dio al principio de su vida. José era un hombre de fe, pero no fue José el único que creyó esta doctrina. Vamos a Lucas capítulo 22, versículo 22, y veamos a nuestro bendito Salvador, alguien más grande que José, del cual José era una mera sombra, creyendo y declarando este extraordinario misterio, esta extraordinaria doctrina. En este pasaje el Señor Jesús está en la institución de la Santa Cena y se está refiriendo a Judas el traidor. Lucas 22, 22, esa es una cita fácil de recordar. Lucas 22, 22. 22, 22 de Lucas. Dice: a la verdad, esto significa, como está escrito, vamos a ver enseguida que así es, a la verdad, el Hijo del Hombre va. Todos ustedes saben a quién se refiere ese título, el Hijo del Hombre, ¿verdad? A Jesús. El Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Ya les enseñé qué significa esa palabra determinado. Consejo de Dios, decreto de Dios, plan de Dios, juramento de Dios. Esa es la predeterminación, ¿sí? Pero esa es la primera parte. ¿Cuál es la primera línea? Soberanía de Dios. En el versículo anterior estaba en primer lugar la responsabilidad y luego la soberanía. Aquí están invertidos, pero esa inversión no importa. Pero hay, y esa expresión hay es lo que se llama un oráculo de maldición. Los judíos, los maestros judíos enseñaban pronunciando oráculos. Un oráculo es una predicción. Y había dos oráculos, el oráculo de maldición, hay,
Y el oráculo de bendición, bienaventurado. Por eso las bienaventuranzas comienzan: bienaventurado el pobre en espíritu, bienaventurados los que lloran, porque son oráculos de bendición. Pero el ay es un oráculo de maldición, de execración, de condenación. Ay de aquel hombre por quien es entregado. Se está refiriendo a Judas. ¿Sí? ¿Qué está diciendo de Judas? Como vamos a ver enseguida. Mejor le fuera no haber nacido. ¿Decretó Dios que el Hijo del Hombre iba a ser entregado por Judas? Sí. ¿Fue Judas libre y voluntariamente a entregar al Señor Jesús? Sí. Sin embargo, cuando Judas hizo lo que quiso, hizo lo que Dios decretó. Vamos a ver Marcos 14, 21. Es la misma referencia, pero el pasaje es un poco más completo, un poco más, tiene más detalles. Miren cómo aquí en Marcos está un poco más completo. Dice: a la verdad, el Hijo del Hombre va, y añade, según está escrito de él. Es exactamente igual, un poquito más ampliado. Esa es la soberanía de Dios. Y ahora viene la responsabilidad humana. Mas hay de aquel hombre, Judas, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Eso se refiere a la justa condenación que Dios va a dar a Judas. Dios. Pero ¿quién ha resistido tu voluntad? Si tú decretaste que él fuera el traidor, ¿por qué lo condenas? Y eso es lo que le preguntaban a Pablo en Romanos capítulo 9. ¿Se acuerdan? Porque ¿quién puede resistir su voluntad? La respuesta es que eso está funcionando conforme a ese misterio. Dios decretó de tal manera que el hombre actúa libre y responsablemente en todo lo que hace. Y por eso es que cuando uno conoce esto, uno no puede caer en la pasividad. Uno no cae en la pasividad. Dios decretó todo, entonces yo no tengo nada que hacer aquí. Todo va a suceder porque Dios lo decretó. Falso de toda falsedad. Dios decretó que eso va a suceder y va a suceder. Pero Dios decretó que yo tengo que trabajar, que yo tengo que hacer, que yo tengo que obedecer. Hay dos voluntades en Dios. La voluntad de su decreto, que es la soberanía de Dios, y la voluntad de su precepto, es decir, lo que Él manda y ordena que yo haga. Las dos son operativas, las dos deben estar siempre juntas, las dos se acomodan a estas dos líneas paralelas. La voluntad decretiva es la soberanía de Dios, la voluntad preceptiva es la responsabilidad humana o el deber humano. Es decir, el decreto de Dios no anula el deber humano. El decreto de Dios no anula la actividad humana. Es más, el decreto de Dios se cumple por la actividad humana. Eso es que esa es la Biblia. Por eso no podemos caer en pasivismos. Tristemente, muchos de los que llegamos a la fe reformada nos volvemos pasivos en el evangelismo. Nos volvemos pasivos. No debe ser así. No debe ser así. Antes, al contrario, porque nosotros sabemos que muchos se van a salvar porque la sangre de Cristo fue eficaz, es que debemos evangelizar. No debemos dejar de evangelizar, ni tampoco debemos dejar de hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano. El hecho de que estén predestinadas no significa que yo no sea responsable en ir a hacerlas. Debo hacerlas. Veamos otro pasaje, Mateo 18, 7. Mateo 18, 7. Este pasaje es muy bonito. Mateo 18, 7. Ay del mundo, otra vez el oráculo de maldición. Ay del mundo por los tropiezos. La palabra tropiezo o escándalo, se refiere cuando alguien por su conducta hace que un bebé en Cristo se aleje del camino de Cristo. Eso es un tropiezo. Cuando alguien
hace por su conducta que un bebé en Cristo se aleje del camino de Cristo. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Es decir, a la iglesia de Jesucristo van a venir tropiezos. ¿Qué es un tropiezo? Un falso pastor que cae en adulterio y escandaliza a las ovejas y hace que muchos dejen de creer en la fe en Cristo por causa de ese tropiezo. Pero ese pastor que escandaliza a las ovejas está ahí porque Dios decretó que estuviera. El control de Dios. Dios permite que los lobos rapaces entren a su rebaño. Dios permitió que entraran Ananías y Zafira. Dios permitió que Simón el mago tratara de comprar el poder de los apóstoles para bautizar con el Espíritu Santo. Dios permite el mal dentro de su iglesia. El trigo y la cizaña coexisten juntos. La cantidad de mal, de engaño que va a entrar en la iglesia. Esa mujer Jezabel que se dice profetiza, que enseña a mis hijos a fornicar, a cometer fornicación con los ídolos. Dios permite el tropiezo. Es necesario que venga el tropiezo. Es más, viene el tropiezo para que se certifique quiénes son verdaderamente sus hijos. Pero eso no es todo. Esa es la mitad. La otra mitad es esta. Pero hay, otra vez el oráculo de maldición, hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea, es necesario que vengan tropiezos porque Dios los decretó. Pero el hombre que trae el tropiezo es absolutamente responsable y recibirá su justa condenación. Si el hombre no fuera responsable, Dios no podría juzgar al mundo por sus pecados, por sus inmundicias. Dios es totalmente soberano y el hombre es totalmente responsable. Ese es este misterio. Veamos un pasaje que ya vimos, Hechos 2, 22 y 23. Hechos 2, 22 y 23. Hechos 2, 22 y 23 dice, el primer discurso de Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo, recuerden, consejo eterno de redención, y anticipado conocimiento de Dios, esa es la soberanía de Dios, el decreto de Dios, prendisteis vosotros y matasteis vosotros por mano de los romanos, por manos de inicuos, crucificando. Ahí están otra vez las dos líneas. Son dos líneas paralelas y siempre tienen que estar paralelas en mi mente. Si a mí me secuestran, me llevan a un lugar, me encierran en una cabaña, cuando yo esté ahí encerrado, tengo que pensar, Dios es soberano, Dios decretó esto, Dios tiene el control de estos ladrones, Dios tiene el control de estos secuestradores, Dios si quiere va a proteger mi vida, si quiere me va a hacer morir, yo solo le pido que yo pueda morir como un hombre de fe, y estando ahí yo puedo estar tranquilo y en paz sabiendo que Dios tiene control de todo. Pero si me puedo volar, me tengo que volar. Si los tipos se duermen se me dan papaya, yo salgo volado, yo no me voy a quedar aquí. No, Señor, voy a quedarme esperando a que me rescaten y que... No, si dan papaya, me vuelo. Y si puedo darle duro a alguno y salir, también. Claro, soberanía de Dios, responsabilidad humana. Dios
Yo te oro, Padre Santo, que me des una buena esposa, buenísima, buenísima esposa. Una mujer tan piadosa como la Virgen María, pero eso sí, con el cuerpo de Sofía Vergara. Dámela, Señor. Dámela, Padre. Y ora, y ora, y ora. Y no va a hacer absolutamente nada esperando hasta que ella llegue. Soberanía de Dios, ¿sí o no? Pero tiene que ir a buscarla. ¿Sí o no? El hombre que quiere una esposa tiene que prepararse para ser un hombre de Dios y para poder reconocer a una mujer piadosa cuando la ve. Soberanía de Dios, responsabilidad humana. Después cuando se casa y resulta que es una mujer gotera, una mujer de esas que dice la Biblia es mejor vivir, es una gotera continua. Ya no me acuerdo bien del pasaje. Que es una mujer rencillosa. Entonces usted no le eche la culpa a Dios. Dios, en tu decreto tú me diste esa. No, esa fue la que usted escogió. Soberanía de Dios, responsabilidad humana. En última instancia, la que usted escogió fue la que Dios decretó. Pero usted no se puede quedar esperando a que Dios haga el trabajo por usted. Usted va a orar, pero también va a actuar. Soberanía de Dios, responsabilidad humana. Señor, ahora que sé que tú salvas a todos los que has elegido, ahora que sé que la sangre de Cristo es tan poderosa, tan eficaz y que sin duda todos van a venir a salvación los que tú elegiste, Señor, dame el ver tu salvación. Así salga a evangelizar. Ore, pero salga a evangelizar. Si usted quiere ver la salvación de Dios, evangelice. Todo lo que pueda. O sea, soberanía de Dios, responsabilidad humana. Y eso se aplica a todo. A todo. Señor, yo te ruego que mis hijos sean salvos. Que si tú los elegiste desde antes de la fundación del mundo, que mi hijo varoncito llegue a ser más piadoso que yo y mejor predicador que yo. Así, haga el devocional familiar. Ore con él y ore por él. Enséñele todas las escrituras. Conocí un pastor presbiteriano, un hermano muy amado, su nombre Leslie Thompson. Su papá, el hermano nació en Cuba, un misionero americano que hizo misión en Cuba. Leslie nos contaba que él a los 19 años había escuchado de su papá la Biblia leída 10 veces. Su papá le leyó en el devocional familiar a Leslie y le enseñó la Biblia completa 10 veces, cuando él tenía 19 años. Entonces, ¿quiere que sus hijos se conviertan? Leslie tuvo 5 hijos y los 5 fueron pastores. Señor, que mis hijos sean grandes siervos de Dios. Sí, entonces trabaje en el hogar, tenga el devocional familiar. Entonces, soberanía de Dios, responsabilidad humana. Así funciona este mundo, mis hermanos. Así funciona este mundo. Veamos un último texto, Proverbios 16:1. Proverbios 16:1. Este texto es increíble, es inquietante. Dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Este pasaje es increíble, ¿no? O sea, del hombre son las disposiciones del corazón, es decir, yo pienso, yo analizo, yo conecto una cosa con otra, miro los pros, miro los contras, trato de tomar una decisión, pero cuando doy mi última palabra, lo que sale es lo que Dios quiere que yo diga. Esa es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y esto es posible porque la palabra de Dios dice que aún antes de que esté la palabra en mi boca, ya tú, Señor, la sabes toda. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es un rey soberano que gobierna su mundo, su creación, de esta manera. Él ha decretado todo.
Todo lo que va a suceder está decretado por Él e indefectiblemente sucederá como Él lo trazó. Pero Él lo hará a través de las causas secundarias. Es decir, Él deja a las criaturas obrar libremente, conforme a sus pensamientos, sus inclinaciones, las circunstancias. Todo se conjuga de una manera impresionante para que el hombre tome una decisión. Y cuando el hombre toma una decisión, eso es lo que Dios decretó. Así que Dios es la causa primaria de todo por su decreto, pero el hombre es la causa secundaria por su responsabilidad. Dios es soberano y Él no anula las causas secundarias, sino que las establece. Es decir, Él le da al hombre todo lo que necesita para decidir libremente, pero cuando el hombre decide lo que el hombre quiere, y por eso es que todo hombre es responsable y culpable ante Dios, porque hace exactamente lo que quiere. Por eso cuando usted le presenta el Evangelio de Cristo a una persona y la persona lo rechaza, él no es un inocente que cayó herido en un accidente y está incapacitado para responder y está imposibilitado por un accidente que le ocurrió. No, él rechaza el Evangelio porque quiere. Él hace lo que quiere, él ignora voluntariamente el infierno, ignora voluntariamente a Cristo, como decía el pastor hoy. El ignorar a Cristo, el decir que el Evangelio es falso, es hacer a Dios mentiroso y decirme a mí verdadero, que yo soy verdadero y que Dios es mentiroso. Eso los hombres lo hacen voluntariamente y por eso serán condenados, porque ellos son responsables. Así funciona este mundo. Entonces, sobre la faz de la tierra, el hombre hace lo que quiere, pero lo que quiere es exactamente aquello que Dios decretó. Y esto que yo estoy enseñando aquí, que lo vemos en la Biblia, lo reconocieron los cristianos de todas las épocas. Solo nuestra época, solo el siglo XX es una especie de aborto del conocimiento bíblico y la teología. Porque en todas las épocas este misterio ha sido conocido. Pero en nuestra época, que es una época humanista, centrada en el hombre, no se habla de esto. Porque esto no deja muy bien parado al hombre. Porque Dios es demasiado grande, demasiado soberano, y en última instancia, el hombre, aunque hace lo que quiere, el hombre no es señor de su camino. El hombre hace lo que Dios quiere. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni es del que camina el ordenar sus pasos. Ese es el profeta Jeremías, pero no me acuerdo en qué parte. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni es del que camina el ordenar sus pasos. Entonces los hermanos puritanos del siglo XVII, entendiendo esto claramente en las Escrituras, lo pusieron así, tanto en la Confesión de Fe Presbiteriana, que es la Confesión de Fe de Westminster, como en la Confesión de Fe Bautista, que es la Confesión de Londres. Dice así: Dios, este texto es desde 1644, este texto que voy a leer es de 1644. Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo, decreto de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo todo lo que sucede. Sin embargo, y aquí es donde viene la clave de todo esto, lo hizo de tal manera que ni hace violencia a la voluntad de la criatura, ni quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. De tal manera, Dios es la causa primaria y el hombre es la causa secundaria. Dios deja que la causa secundaria obre libremente, pero cuando la causa secundaria obra libremente, hace exactamente lo que Dios decretó. ¿Ustedes recuerdan el caso de David? Cuando David estaba huyendo de su hijo Absalón, le salió al encuentro un descendiente de Saúl, que se llamaba Simei. Simei comenzó a maldecir y a tirarle piedras al rey. Oiga, maldecir a un rey, ¿usted sabe con qué se castigaba maldecir a un rey? La pena de muerte. Así es. Entonces Simei comienza a maldecir a David.
y estaba al lado de David uno de sus generales, de pronto era Joab, no recuerdo ahora, tal vez Joab. Y cuando empieza a maldecir al rey Simei, Joab le dice al rey, a David, déjame, Señor, que yo mate a este perro muerto, te prometo que no le doy 2 golpes. Con un solo golpe le boto la cabeza. Y David le responde, no hagas tal cosa. Jehová le ha dicho que maldiga a David. Ahora, Simei después murió, Salomón lo ejecutó. Pero ¿qué está diciendo ahí David? David está reconociendo este misterio. Dios me está castigando por los pecados que yo cometí con Betsabé. Y este hombre que me está maldiciendo, Simei es culpable de maldecir al rey y debería de morir. En ese momento murió, no murió. ¿Por qué? Porque David creía esta doctrina. Pero debió haber muerto. Más adelante murió, porque David en ese momento en su angustia sabía que Dios lo estaba castigando y por eso difirió el castigo. Pero Simei debía morir. No murió porque David sabía. Dios le dijo a Simei que me maldijera. ¿Era pecado maldecir al rey? Sí. ¿Hizo pecar Dios a Simei? No. Simei hizo lo que él quiso. Y lo que hizo fue lo que Dios decretó. Esa es soberanía de Dios, responsabilidad humana. Y así podemos contar muchos otros casos. La Biblia presenta estas 2 líneas paralelas a lo largo de toda su estructura y nosotros los cristianos debemos tener muy claro que así funciona este mundo, así funcionan nuestras vidas, así funciona la vida de la iglesia, así funciona la historia de un país, así funciona la historia universal. Dios es soberano y el hombre es responsable. A manera de discusión, podemos hacernos estas 2 preguntas. ¿Cuál es la importancia de esta doctrina? Ya lo hemos dicho, esta doctrina es vital para nuestra fe. ¿Por qué? Porque cuando somos afligidos, cuando viene el mal sobre nosotros, el saber que Dios lo ha decretado y Dios está en control es consuelo para nosotros, seguridad y esperanza. Consuelo para nosotros, seguridad y esperanza. Pero, aunque nos viene el mal y nosotros vemos que en medio del mal podemos actuar, podemos librarnos a nosotros mismos, esta doctrina nos invita a actuar. Nosotros debemos actuar, sabiendo que Dios quiere que nosotros no seamos pasivos con el mal, sino que lo venzamos, lo resistamos. Y cuando podemos actuar dentro de los límites que la palabra de Dios nos permite, debemos hacerlo. Así que así funciona este mundo y así debemos actuar nosotros todo el tiempo, sabiendo que Dios es soberano y que yo soy responsable y debo hacer exactamente lo que Dios quiere que yo haga. Si estoy en una situación donde estoy totalmente cerrado, no puedo hacer nada, descanso en la soberanía de Dios. Pero si Dios abre puertas y yo puedo actuar y hacer lo que debo hacer, según la Biblia, actúo. Así que esta doctrina me guía, me lleva a descansar cuando tengo que descansar y me lleva a actuar cuando tengo que actuar y me evita caer en los extremos. Recuerden el extremo. Si me voy hacia la soberanía de Dios, me vuelvo un determinista fatalista. Y si me voy hacia la responsabilidad del hombre, me vuelvo un activista o pragmático, un pragmático activista, que a toda hora estoy es en función de lo que yo hago. Lo que yo hago y lo que funciona es lo que vale, no lo que Dios quiere que yo haga. Y en segundo lugar, en este punto debemos aclarar algo que ha sido un error a lo largo de la historia, y es el pensar que Dios decreta lo que va a suceder, es decir, su soberanía, porque ve con anticipación en el horizonte de la historia lo que va a suceder y de esa manera lo decreta. Es lo que se llama la doctrina de la visión anticipada o preconocimiento de Dios. En esta doctrina, Dios no es omnisciente y Dios no sabe todas las cosas al mismo tiempo, sino que Dios mira hacia el futuro, espera que los hombres actúen o sabe cómo van a actuar los hombres y asimismo decreta.
No. La Biblia no conoce tal cosa. La Biblia conoce a un Dios que sabe lo que va a suceder, no porque espera que los hombres actúen o mira cómo van a actuar los hombres, sino porque Él mismo decreta que van a hacer los hombres. Aunque lo hace de tal manera que los hombres hacen lo que quieren y son responsables. Entonces no es que Dios ve con anticipación, sino que Dios decreta lo que va a suceder y no porque lo ve con anticipación. Entonces Dios predetermina las cosas por su voluntad, no porque ve anticipadamente. Y las aplicaciones, prácticamente ya las hemos dicho, son descansar en el Señor en tiempos de aflicción, creer en la soberanía de Dios en tiempos de aflicción, como José. José en tiempos de aflicción creyó las promesas de Dios, creyó que lo que Dios había dicho se iba a cumplir simplemente porque Dios lo había dicho, y así sucedió. Y eso le permitió a José atravesar los años más duros de su vida en la cárcel, bueno, primero como un esclavo, luego en una cárcel, y así sostenerse en medio de esa gran aflicción, creyendo que Dios tenía un plan y que lo dirigía conforme a su soberanía. Pero también en tiempos de aflicción, recordar que nosotros no somos unas marionetas, que tenemos una responsabilidad y que todo aquello que debemos hacer lo debemos hacer, tal como José lo hizo. Cuando José fue vendido como esclavo, procuró ser el mejor esclavo posible y Dios se lo concedió. Cuando fue acusado injustamente y paró en la cárcel, procuró ser el mejor recluso posible y Dios se lo concedió. Así que el hombre que conoce esto no es un hombre pasivo, sino que es un hombre muy activo que precisamente sabe que la calamidad viene de Dios con un propósito y requiere una acción nuestra. Por tanto, no nos quedamos paralizados ante la calamidad, sino que creemos que somos responsables de actuar y conforme a lo que sabemos, actuamos. Ya había mencionado entonces lo que es la voluntad preceptiva, así que nosotros cumplimos en toda circunstancia, cumplimos, a pesar de que sabemos que todo está en el decreto de Dios, cumplimos al máximo toda nuestra responsabilidad, los preceptos de Dios. Esta enseñanza es un poco peligrosa y hay que tener cuidado con ella. Incluso me ha costado a mí muchas tristezas. Porque cuando las personas que jamás han escuchado esto, escuchan estas enseñanzas y las malinterpretan y las aplican amañadamente a sus vidas, suceden cosas como esta. Pastor, hoy me levanté desanimado, tengo una tristeza en mi hogar y mi espíritu está decaído. Yo no quiero ir hoy a la iglesia. ¿Será que Dios decretó que yo no fuera a la iglesia hoy? ¿Qué creen ustedes? Si la persona no va, efectivamente Dios decretó que no fuera. Pero esa persona pecó. Porque él no debe estar mirando cuál es el decreto de Dios, sino cuál es el precepto de Dios. Si tú estás decaído y no quieres ir a la iglesia, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Que te quedes o que vayas? Que vayas. Entonces, las personas confunden en su mente el decreto de Dios y la responsabilidad humana. Las confunden. Y cuando les conviene, se apoyan en el decreto de Dios. Y cuando no les conviene, se apoyan en la responsabilidad humana. O sea, hay un mal uso de esto. Mentes muy ligeras, mentes muy livianas, que no alcanzan a profundizar el valor y la importancia de esto, manipulan estas dos doctrinas para su propio beneficio, como les conviene. Conforme les conviene, asimismo las manipulan. Si usted se levanta decaído y no quiere ir a la iglesia, no debe estar averiguando cuál es el decreto de Dios, porque las cosas secretas pertenecen al Señor. Las reveladas, ¿y cuál es la revelada? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. La revelada es el precepto. Hay que guardar el día del Señor, llueva, truene o relampaguee.
solo un motivo de fuerza mayor me debe privar de congregarme. Entonces esta doctrina es peligrosa porque las mentes livianas, ligeras, que no profundizan esto, nunca lo alcanzan a entender en toda su dimensión y usan los dos polos a su amaño como les conviene. Por ejemplo, los maridos para abusar de sus esposas o las esposas para no hacer nada. Dios decretó que yo no te cocinara hoy. No debe ser así. Nunca debe ser así. Debemos cumplir nuestro deber a cabalidad. Finalmente, como ya lo he mencionado, esta doctrina tiene que ver mucho con la oración y el evangelismo. Las personas que creemos esto, ¿ustedes creen que debemos orar menos o debemos orar más? ¿Debemos orar más? Por supuesto, debemos orar mucho más. Porque cuando uno ora, bueno, y aquí hay algo simpático. Las personas que no creen esto y no conocen esto, que se conocen con el nombre de arminianos, ellos tienen una división muy extraña en su mente. Porque cuando hablan contigo, ellos te dicen que ellos no creen en el decreto de Dios, o en la predeterminación o algo así. No, para nada. Para ellos lo más importante es el libre albedrío. Si una persona se salva es por su libre albedrío. Pero cuando están orando, se convierten en un miembro de nuestra iglesia y empiezan a orar: Señor, por favor, salva a fulano. ¿Pero cómo? ¿Usted para qué ora que se salva si Dios no puede hacer nada a menos que el libre albedrío de Él quiera? ¿Sí? O sea, entonces cuando oran, pertenecen a nuestra iglesia, y cuando no oran, son carismáticos, cuando hablan en la calle. La oración está dentro del decreto de Dios. Dios mediante, estoy preparando unas clases sobre el evangelismo. Cuando termine Cantar de los Cantares, voy a enseñar sobre evangelismo. Dios decretó que oráramos por la salvación de todos los hombres. Entonces debemos orar. Y debemos orar tanto como nos sea posible y tan prolongado como nos sea posible. Pero a la vez tenemos que ir y hablar de Cristo a esas personas. Porque si no les hablamos, no se van a salvar. Porque Dios decretó que se iban a salvar era porque orábamos y les hablábamos. Entonces las dos cosas son fundamentales. La oración y el evangelismo van de la mano. En el libro que les recomendé ahorita, La soberanía de Dios, de A.W. Pink, hay un capítulo especial que se llama La soberanía de Dios y la oración. Excelente. Y hay otro libro del hermano J. Packer, que se llama El evangelismo y la soberanía de Dios. El evangelismo y la soberanía de Dios. Y ahí el hermano Packer discute sobre este asunto y muestra cómo claramente las personas que conocemos estos misterios somos los que más peso tenemos por la oración y más debemos actuar en el evangelismo. Entonces, estas enseñanzas tienen unas aplicaciones prácticas muy definidas y tienen que ver con nuestra vida cristiana práctica, las dificultades que vivimos en este mundo, pero también con la oración y el evangelismo. Muy bien, creo que esto es todo lo que tiene que ver con este tema de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Vamos a orar y a escuchar algunas de sus preguntas. Nuestro Padre, te damos muchísimas gracias, grande, maravilloso, inalcanzable, incomprensible, infinito y trascendente Dios, por lo que tú eres, y reflejas lo que tú eres por la forma como gobiernas el universo. Tú has decretado todo de tal manera que el hombre libre y responsable hace lo que tú decretaste. Esto es demasiado alto, demasiado maravilloso para nosotros, no lo podemos comprender. Sabemos que estas dos líneas paralelas no se juntarán en nuestras mentes antes de que vayamos a ti, y por eso te pedimos que nos ayudes a ser equilibrados siempre, a mantener siempre este equilibrio santo
entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Te pedimos que nos hagas sabios en toda buena obra, sea la aflicción o sea la posibilidad de hacer el bien, que sepamos siempre que las dos cosas están en conjunción, son contingentes, las dos cosas están allí. Nosotros creemos en esa soberanía tuya y por eso actuamos, porque creemos en tu soberanía, es que actuamos. Te damos muchísimas gracias, pues, buen Padre, y te pedimos que nos hagas sabios en nuestra forma de vivir, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.